Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tengo el privilegio de poder compartir el devocional. El día de hoy se titula Acude, busca y camina. Para esto va a ser en el Salmo 90. El Salmo 90 es el único salmo que se conoce escrito por Moisés. Se cree que Moisés escribió muchísima más poesía, muchísimos más cantos. Sin embargo, es el único salmo registrado en la Biblia de la autoría de Moisés. Moisés escribió este salmo a manera de reflexión, como en retrospectiva. El pueblo de Israel ya había salido de Egipto y se encontraba en ese caminar a la tierra prometida. Sin embargo, muchísimas de las personas que habían salido poco a poco iban envejeciendo y ya la gran mayoría estaba muriendo. Entonces Moisés hace como una mirada como hacia atrás y recuerda todas las maravillas que Dios hizo durante ese tiempo. Para esto vamos a leer los primeros dos versículos. Para el primer punto, acude a su llamado. Se los voy a leer en Reina Valera. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Mi esposa y yo tenemos un perro muy chiqueado que se llama Luca y es un perro grandote. Entonces nosotros vivimos en departamento, entonces ya se imaginarán la energía que tiene el perro. Y la única manera de poder hacer que se calme y que baje sus niveles de adrenalina es llevándomelo a correr. Todas las tardes antes de que esta pandemia ocurriese, después de que llegaba del trabajo, me quitaba mi ropa de godín y me ponía mis shorts y agarraba la cuerda y me llevaba a Luca a la canalización, porque vivimos cerca del río Tijuana. Entonces llegaba a la canalización, lo soltaba un poco para que el perro hiciera sus necesidades y veía una ardillita o algún ratón que pasaba por ahí, o incluso alguna vez pasó un pato, y el Luca lo que hacía es comenzar a seguirlos y comenzar a correrlos. Entonces ya se imaginarán el temor y el pavor que me daba el hecho de comenzar a seguir a esos animales, por el hecho de que está pegada a la vía rápida y que en un descuido el perro se puede ir a la vía rápida y pues puede pasar una desgracia. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Gritarle, Luca, Luca, ven para acá. Y ya el perro pues atendió a acudir a mi llamado, y de esta manera el perro ya puede estar seguro, ¿no? De la misma forma ocurrió con Moisés. Moisés desde su nacimiento fue un milagro, fue llamado por Dios. Cuando él nació, el faraón que estaba en ese turno dio una orden de que todos los varones, de que todos los bebés fueran cuello, que murieran. Y Dios no solamente permitió que fuera salvado del faraón, sino que de manera paradójica fue criado, creció en la casa del faraón, fue educado en la casa del faraón y fue tratado como un hijo. Dios buscó a Moisés para ese llamado, para ese propósito. De la misma forma, Dios nos busca a nosotros todos los días. De la misma forma, Dios está constantemente llamando a la puerta y diciendo, yo estoy aquí. Y tristemente nosotros cuando vienen situaciones difíciles somos como Luca, como mi perro, que buscamos respuestas en personas que están aquí. Así como el Luca que se dejaba guiar por una ardilla o por un ratón, nosotros cuando estamos en problemas muchas veces nos dejamos agobiar por lo que vemos en la televisión. Y no estoy diciendo en que no debamos de estar informados. De hecho, en este tiempo debemos de estar muy informados. Debemos de estar viendo las noticias constantemente. No todo el día, pero estar actualizados con lo que vaya diciendo la Organización Mundial de la Salud, o lo que diga Fauci en Estados Unidos o López-Gatell en México.
pero que las noticias o lo que suceda a nuestro alrededor, que no dictamine cómo nos sentimos, sino que sea ese llamado hacia Dios, esa identidad que tenemos con Él. El segundo punto es: busca su rostro. Y es de los versículos 11 y 12, se los voy a leer. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Todas las mañanas o todas las tardes, cuando yo le servimos la comida al perro, inmediatamente después de que se come sus croquetas, tiene una manía muy extraña de que el collar que tiene puesto, la cadena que tiene puesta, la comienza a morder jugando, como diciendo: aquí yo mando, aquí yo tengo el control de mi cadena. Y comienza a correr alrededor de la casa, como cuqueándonos. Y es curioso porque así puede pasar horas. Nosotros te la quitamos y esa la vuelve a poner. Sin embargo, hasta que el perro tiene sed o tiene hambre, es cuando viene hacia nosotros y chillando, se sienta y como si hablase nos dijese: quítame la cadena. Déjame comer. Viene hacia nosotros en busca de comida, ¿no? Lo mismo ocurrió con Moisés. Una vez que Moisés tiene el llamado por parte de Dios, que se le aparece en esa zarza ardiendo, Moisés, confiado en su fuerza, confiado sobre todo en la educación que había recibido, la mejor educación que podía haber en ese alcance, que era en el palacio del faraón, sale y al verla y al sentir la frustración de que una de su propia gente, de que un israelita estaba siendo cruelmente tratado por un guardia egipcio, él, confiado en su autoridad como miembro del palacio, entra en una riña y en esa riña mata al oficial egipcio. Me imagino que él, pensando en la autoridad que él tenía y en lo que él había hecho, que la reacción del pueblo de Israel iba a ser de alegría, y que una gran congregación de personas iban a juntar a su alrededor para decirle: gracias, sálvanos. Sin embargo, la reacción del pueblo de Israel fue totalmente la contraria. Comenzaron a recriminarle y a decirle que por qué lo había hecho. Situación que lo orilló a que huyera al desierto, que permaneciera allí más de 40 años. Esto pasa con nosotros en muchas ocasiones. Dios nos llama, somos salvos, nos da dones y con los dones muchas veces nos agrandamos. Pensamos que la cualidad de nuestro don o el alcance de nuestro don es importante. Y de hecho sí es importante, pero descuidamos que el don no existe si no hubiese un creador, si ese Dios no nos lo hubiera dado. Muchas veces nos sentimos gozosos y nos orgullecemos por la situación que tenemos, o por la salud que tenemos, o por el hogar que tenemos, o por la educación que tenemos, o por donde vivimos, o por la familia que tenemos, o por la nacionalidad a la cual pertenecemos. Y nos olvidamos que todo eso no es importante, todo eso es a nivel superficial, todo eso es a nivel tierra. Y olvidamos este versículo que dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. La escuela es importante, pero no habrá nada más importante que buscar su rostro, buscar a Dios. En la escuela, en el trabajo, la familia y los años nos podrán dar conocimiento. Sin embargo, la única fuente de sabiduría se encuentra en el temor, en buscar a Dios.
Y el tercer y último punto, porque el tiempo se acorta, es camina pegado a Él. Versículos 16 y 17. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos. Confirma sobre nosotros, sí, la obra de nuestras manos confirma. Moisés, una vez que había pasado ya mucho tiempo en el desierto y que comienza ya a liberar a su pueblo, es llamado al monte a hablar con Dios. Y después de pasar 40 días en el monte, baja del monte y ve a su pueblo que está haciendo cosas equivocadas, que está haciendo un dios de oro. Y Moisés en su súplica le dice que tu presencia nos acompañe, que tu presencia nos siga, porque Dios le había dicho que los iba a seguir bendiciendo, pero que su presencia se iba a apartar de ellos, porque no podía soportar ese tipo de negligencia. Sin embargo, Moisés le dice, tu presencia nos acompaña. Esto me recuerda mucho a Luca cuando me lo llevo a pasear, porque al correr con él los primeros 10 minutos, el perro va enfrente de mí, como diciendo yo tengo el mando, pero conforme va pasando el tiempo, el perro se da cuenta de que vamos a correr más distancia y comienza a correr a la par conmigo. Y de repente el perro quiere irse a la izquierda y yo le digo no, es por la derecha, para prevenirlo de que pise algún camino con vidrios o algún camino que está muy duro o que el piso está muy caliente y lo llevo por un terrenito más blando y más seguro. En ocasiones el perro no entiende por qué estoy bajando la velocidad o por qué no estoy corriendo tan deprisa, pero él no comprende es de que pronto vamos a subir un cerro y que tenemos que guardar energía para poder llegar a la cima y poder aguantar llegar hasta allá. Así pasa con nosotros. Muchas veces no entendemos y no comprendemos el por qué Dios nos está llevando por caminos rocosos o por caminos difíciles, o por qué en lugar de llevarnos de A a B, nos lleva de A a C y después nos lleva a B. Y todo esto probablemente no vamos a entenderlo del todo, así como no entendemos del todo del porqué del coronavirus. Lo único que sí comprendemos es de que debemos de caminar junto a Él, caminar cerrados a Él. La única manera de que nosotros podamos sobrellevar esta situación y sobrellevar la vida misma, que es en sí lo único importante en este tiempo y en esta vida, es caminar pegado a Él. Aprender a que nuestra meta sea pisar como Dios pisa, que aprendamos a mirar hacia Dios y ver hacia qué dirección le gusta Él ir, que entendamos, comprendamos de que cuando los rumbos de nuestra vida van lentos es porque Dios así lo quiso, de que nos está preparando para algo, de que nos está alistando para algo que nos tiene listo para nosotros. Hay una frase que me encanta muchísimo, ya para cerrar, de D.L. Moody, que resume perfectamente esto y se las voy a leer ya para terminar. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie, y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Que nuestra meta sea siempre acudir a su llamado, buscar su rostro en oración y en la lectura bíblica y caminar junto a Él siempre, no solamente en medio de pruebas, no solamente en los momentos bonitos, sino en cada uno de los segundos que Dios nos tiene para nosotros. Gracias.